Ya escuchó, hay un montón de procedimientos legales que como sociedad tendremos que seguir para intentar entenderlos. Agradezco muchísimo también la comunicación a Francisco Burgoa, quien es abogado constitucional, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho en la UNAM. Bienvenido y muchísimas gracias, abogado. Buenas tardes. Al contrario, Luisa, muy buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? No sé si alcanzó a escuchar, pero bueno, este procedimiento, digamos, individual por su cargo personal de Edmundo Jacobo, está el INE impugnando, bueno, que ya acudió ante la Suprema Corte para impugnar la Ley de Comunicación Social, ahora adelanta que también irá contra la segunda parte del Plan B. Nos decía un ministro, bueno, la primera parte sí está suspendida porque está en juicio, pero esta segunda parte sí va a entrar en vigor. Es decir, ya se publicó todo, qué está en vigor, qué no está en vigor, qué procesos quedan suspendidos, cuáles sí tendrían que seguir su curso. Bueno, indudablemente es un tema bastante complejo poderlo explicar a detalle por todo lo que ha ido implicando, porque por una parte, Luisa, como bien comentas, el 27 de diciembre del año pasado se publicaron las reformas a la primera parte del Plan B, es decir, reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El día de hoy, jueves 2 de marzo, en el primer minuto se publicó la segunda parte del Plan B de la reforma electoral que modifica tres leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Partidos Políticos, y además está suprimiendo la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación para expedir una nueva. Es decir, son 4 leyes las que hoy se publican en el Diario Oficial de la Federación, entre reformas y una nueva, y uno de los puntos que de inmediato tiene efectos en su publicación es precisamente el cese de una persona que es el secretario o exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, y él está en todo su derecho de interponer los recursos legales que tenga a su alcance, un juicio de amparo, un juicio para la protección de sus derechos político-electorales. Eso es en cuanto a su persona, lo cual me parece totalmente adecuado que así lo haga. Porque a partir de mañana que entre en vigor ya esta segunda parte de este Plan B de la reforma electoral, es en donde va a iniciar el conteo de 30 días naturales para que los partidos políticos con registro nacional, los diputados y senadores de oposición que se reúnan en un 33% de firmas en sus integrantes, van a presentar acciones de inconstitucionalidad. El INE va a poder presentar controversias constitucionales y en el caso de que algunos ciudadanos consideren que se puede presentar un amparo indirecto en contra de todo este decreto que no sea materia electoral, podrán hacer el intento. Y hago la aclaración porque el juicio de amparo no procede en contra de actos electorales en materia electoral, porque para eso existen juicios electorales, juicios para la protección de derechos político-electorales. Entonces tenemos 30 días naturales para que se presenten estas impugnaciones ante la Suprema Corte, y un punto muy importante, Luisa, tiene que ser que la ministra o el ministro ponente, que es quien va a recibir en un primer momento para su análisis estas acciones de inconstitucionalidad y controversias que se presenten, es que se determine en su caso la suspensión de este decreto, y esto será muy importante a reserva de que se admitan para su estudio, de que la Corte empiece a deliberar, porque no sabemos la Corte cuánto tiempo va a tomarse para estar discutiendo y resolviendo la constitucionalidad de esas dos partes del Plan B, porque de que nos urge que la Corte resuelva de forma urgente y prioritaria, así tiene que ser, porque de hecho, con la entrada en vigor de este decreto, el inicio del proceso electoral del año 2024 no va a iniciar como estaba previsto para el 2 de septiembre de este año 2023, sino estará iniciando para la tercera semana de noviembre de este año 2023. Es decir, los tiempos se han ido cambiando, ajustando, pero sobre todo necesitamos tener una certeza de cuál es el marco jurídico electoral que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales van a estar observando para toda la organización. Y esos son, digamos, grandes temas, grandes preguntas que se van a ir generando conforme vengan los siguientes días y semanas.
Lo que me parece será más complejo es que es un tema, digo, usted es constitucionalista, lo sabrá mejor que yo, sujeto a interpretación de ministras y ministros, porque en realidad, digamos, pues no tendría por qué el Congreso con una mayoría no poder hacer modificaciones a leyes mientras no sea una reforma constitucional, ¿no? Pero por otro lado, lo que argumenta el INE es estas reformas, por ejemplo, con la impugnación de la primera parte, ¿no? Estas reformas me impiden mis facultades constitucionales, por ejemplo, lo de comunicación social. Yo tengo que comunicar ciertas cosas y tú me limitas ese monto, no puedo hacerlo y entonces, aunque no cambiaste la Constitución, estás evitándome a mí una función constitucional. Entonces, digamos que yo, evidentemente, sin ser experta, veo razón en ambas partes. La verdad es que se prevé una discusión no tan sencilla, ¿no?, por allá en las salas. Definitivamente no será una discusión sencilla porque la Corte tiene que analizar, digámoslo así, dos aspectos muy, muy puntuales. La forma, si el proceso legislativo que creó esos dos decretos, el de diciembre y este de marzo, realmente cumplieron con todas las etapas para poder estar discutiendo, elaborando el dictamen, llevándola al pleno, la dispensa de trámites, que hubiera una discusión, una deliberación de fondo, es algo que la Corte tendrá que resolverlo. Y por la otra parte, en cuanto al fondo, en cuanto al contenido, hasta dónde todo este decreto que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, junto con el de diciembre pasado, realmente está afectando o invadiendo atribuciones del Instituto Nacional Electoral, que en mi opinión sí la está invadiendo, inclusive la intervención que el gobierno federal pretende tener dentro de la organización y atribuciones del INE. Por ejemplo, el hecho de que módulos de atención para la credencialización ya se estén instalando ahora en escuelas o en centros de salud, lo cual, ¿por qué tiene que ser si el INE es autónomo e independiente, o que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea la que esté validando la lista nominal de electores de aquellos ciudadanos que se encuentran residiendo en el exterior, o que el CONACYT intervenga, porque así lo dice uno de los artículos transitorios de este decreto, puede intervenir para poder llevar a cabo un software que permita la implementación del voto electrónico. Es decir, son situaciones que hay una injerencia evidente en el INE, además de estar despidiendo a más del 80% del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, el hecho de que dentro de esas atribuciones se estén compactando facultades en distintas instancias del propio INE, e institutos electorales, que se estén suprimiendo 300 juntas distritales, es decir, todo va en función de irle reduciendo de alguna forma facultades y además presupuesto. El INE necesita presupuesto para tener una organización que sea auténticamente confiable. De lo contrario, estamos a unos meses de que inicie el proceso electoral y no sabemos realmente cómo se va a llevar a cabo, con qué marco jurídico, y eso es parte de lo que la Corte tiene que decidir. Y bien lo comentas, Luisa, no va a ser un tema que va a ser fácil, porque se necesitan 8 votos cuando menos 8 votos de 11 ministros de la Suprema Corte para que puedan declarar la invalidez, la inconstitucionalidad de estos dos decretos, y es una votación que no se prevé que sea auténticamente fácil, ni que podamos tener 100% la confianza de que la Corte, en cuando menos 8, van a defender la constitucionalidad y la autonomía e independencia del INE. Pues como dice maestro abogado Francisco Burgoa, seguramente será una discusión compleja porque además hay ciertos antecedentes, es decir, el INE se ha reformado en múltiples ocasiones anteriores. En discusiones de fondo y forma, por ejemplo, la Corte ha dicho, bueno, independientemente de si estoy de acuerdo o no con la estrategia de seguridad, la forma del decreto presidencial para estos lineamientos fue correcto, es decir, como que hay un montón de interpretaciones que será muy interesante seguir. Pues le agradezco esta primera luz que nos deja por acá y si me permite mantenemos también el contacto. Por supuesto que sí, Luisa, con todo gusto. Muchos saludos a ti y a tu audiencia. De vuelta, ahí pues muy interesante nada más.